Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por esta nueva y maravillosa oportunidad que nos brindas para estar delante de ti, hablar de tu palabra, glorificarte, alabarte y bendecirte. También te doy gracias por la casa llena que tenemos en este servicio. Gracias por la sabiduría que nos diste también para poder aplicar este plan de contingencia que hemos hecho el día de hoy y ha salido impecablemente. Te pido que sea tu Espíritu Santo paseándose a lo largo y ancho de cada uno de nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos prestar atención a la palabra que va a ser dada mediante tu voz. Vas a sacarme encendido por mis labios para que esto sea totalmente fiel conforme a tu Espíritu Santo, y que toda distracción pueda ser quitada en el nombre de Jesús. Te pido también por sanidad por mi hermano Elías, conforme a la petición que tú sabes, conforme al corazón de este hermano, para que pueda traer sanidad en su vida, pueda ser restaurado, pueda ser luego glorificar tu nombre después de esta sanidad. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día de hoy quisiera hablarles de algo que he titulado el temor a Jehová. Y para ello voy a leer Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para hablarles de esto, me voy a utilizar la historia que aparece en Éxodo capítulo 1. Ahí voy a estar hablando a lo largo de toda esta administración de lo que es el principio de la sabiduría como temor a Jehová, y levemente usted se va a dar cuenta de que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero antes quisiera darle dos ilustraciones, una que va a ser ahorita al principio y otra que va a ser al final, el testimonio de un hermano, en el cual puedo evidenciar y quiero transmitirles a ustedes lo que es el temor a los hombres y lo que es el temor a Jehová. El primero de ellos es el temor a los hombres. Este hermano tenía una actividad en su trabajo, la cual tenía que supervisar. Era una actividad a muy tempranas horas de la mañana, realmente en la madrugada de ese día, y en el traslado de su casa a su lugar de trabajo, alrededor de las 3:30, 4 de la mañana, muy tarde ya, se quedó accidentado en una zona bastante complicada de acá de la región de Caracas, muy complicada. Y el hermano da testimonio y da fe y dice, voy a hablar como el hermano, yo daba por perdido ese carro, porque todo estaba oscuro, el sitio era complicado, había mucho miedo y temor en mí, de manera tal de que cualquier persona que se acercara aún para prestarle ayuda por la situación en la que estuviese o en la que estaba, él iba a entregar las llaves del carro, dando el carro por perdido, por el temor fuerte que tenía. Luego, eso no ocurrió, gracias a Dios. Luego que fue auxiliado, cuando llegó a un sitio seguro, la persona que lo fue a auxiliar fue testigo de que este hermano se le lanzó encima, abrazó a la persona y comenzó a llorar, porque tenía ese temor de que pudiese estar en peligro su vida. Eso es el temor al hombre, el temor a ser robado, lastimado, y lo que usted se imagine. Eso se manifestó en la actitud de este hermano hacia esta persona, lo cual se concretó en ese llanto, y gloria a Dios, no pasó nada con ese hermano. Eso es un ejemplo de lo que es temer al hombre, o a lo que pueda hacer el hombre.
Ahora, como les dije, voy a hablarle acerca de Éxodo 1 en el sentido de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero antes de meterme en Éxodo 1, quisiera hilar esta idea del principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, con lo que les comenté hace 2 prédicas, en lo que denominé en su momento buena noticia. Eso fue conforme a Job, capítulo 19, versículo 25, que dice: yo sé que mi Redentor vive. Y en esa oportunidad, en el primera parte de esa prédica, les dije que ese yo sé tenía o se relaciona con el saber efectivamente de parte de arriba, de lo alto, de la sabiduría de Dios, porque en la sabiduría del mundo el que ignora, ignora, pero en la sabiduría de Dios ese yo sé estaba refrendado por que conozco lo que viene de arriba, porque conozco que viene de lo alto y que tiene que ver en relación con la intimidad. Entonces ese yo sé va relacionado a esta sabiduría, que a su vez, si recuerda, la hilé con la vigilia que tuvimos ese fin de semana de los jóvenes, que estaba titulada El temor de Dios. Entonces, todo eso va en la misma dirección, y pudiéramos decir de alguna manera que esta es como la segunda parte de esa predicación, en donde el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, es lo que va a escuchar de continuo. Entonces, ya entrando en Éxodo 1, hablando del contexto de Éxodo 1, voy a hablarles brevemente de José. José, este hijo de Jacob, que en mi opinión es el mejor administrador que, después de Jesús obviamente, el mejor administrador que la Biblia relata, porque fue aquel que, conforme a la dirección del Señor, tuvo la estrategia para poder acumular durante 7 años la comida necesaria para luego distribuirla y administrarla durante los 7 años siguientes donde hubo hambre. Este José muere a los 110 años y también mueren todos sus hermanos que entraron a Egipto. Recuerden que entraron 70 personas. Todos ellos mueren, muere también José, muere toda esa generación. Por lo tanto, no hay memoria de José en ese tiempo en el que se escribe o lo que relata Éxodo capítulo 1. De hecho, el versículo 7 de ese pasaje de Éxodo 1 dice: los hijos de Israel y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es decir, esa generación antes de morir fue próspera, fue fructífera y estaba dejando lo mismo a la siguiente generación. Entonces, en ese contexto y en el temor a Jehová, versículo 8 de Éxodo dice que se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y que dice a su pueblo, versículo 9: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es decir, ya el beneplácito, como te contaba, los hijos de Israel por el rey anterior, ya no está, porque este nuevo rey que se posiciona no conoce qué pasó con ese pueblo, por qué está ahí, por qué son tantos, por qué se multiplican y por qué son fructíferos. Entonces, este hombre, este rey, figura o representa la insensatez del versículo de Proverbios 1:7. Dice que en el versículo 10 este rey habla y menciona: ahora pues, seamos sabios para con él,
es decir, para con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces este nuevo rey dice, mira, de hecho que es totalmente estratégico y militarmente hablando así lo es, dice, este pueblo que está acá, que yo no conozco, que no sé de dónde salió, es muy numeroso, y como estamos en el contexto de guerra, cuando yo salga a la guerra, estos, si se convierten en nuestros enemigos, van a ser de gran problema. De paso, que pueden convertirse en nuestros enemigos, pueden unirse a nuestros enemigos y también pueden irse de aquí, de esta tierra. Por lo tanto, vamos a hacer algo muy inteligente, algo muy sabio, conforme a como dice el versículo. Vamos a ponerle tributos, es decir, vamos a ponerle impuestos, vamos a fastidiarles el bolsillo. Y efectivamente así ocurre. Este rey en su sabiduría se levanta, coloca esos comisarios y cada uno de los integrantes del pueblo de Israel allí son objeto ahora de pagar tributo, de pagar impuestos. Todo porque este hombre no tiene conocimiento de lo que significa ese pueblo en medio de ellos. Pero, ¿qué sucede cuando el plan de Dios va en marcha? ¿Qué sucede cuando el temor a Jehová es lo que impera? ¿Qué sucede cuando Él, como cantábamos hace poco, quema todos los amores que están estorbando y que están ocupando su primer lugar? Dice en el versículo 12 de Éxodo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, que mientras más lo oprimían, y esto pareciera contradictorio, mientras más lo oprimían, más se multiplicaba y más fructificaba. Un versículo que totalmente debería llamarnos a la reflexión, porque a ninguno de nosotros, incluyéndome, nos gusta que nos opriman. Tampoco nos gustan las tribulaciones, tampoco nos gustan las pruebas. Pero dice que mientras más esto sucedía, lo que salía del corazón de cada uno de ellos, no por sus labios, pero sí con el fruto del pueblo, era que se multiplicaba, era que se fructificaba. Es decir, tenían mejores tierras, la tierra daba su fruto, tenían muchos hijos, eran prósperos, aun cuando eran oprimidos. Una total contradicción. Porque mientras más mal procuraban hacerle, más bien les iba conforme a la palabra. Y usted y yo diríamos, wow, pero lo que pasa es que no es tan fácil de entender, porque conforme al versículo, mientras a mí más me opriman, más yo me engrincho, más yo me molesto desde el punto de vista del mundo. Pero debería ser todo lo contrario, porque si hay temor a Jehová, esa opresión o esa situación, sea cual sea, se convierte indiscutiblemente, indefectiblemente en bendición. De hecho, pensaba al respecto de esta porción y así me traía a memoria Génesis 31, cuando están las tretas de Jacob y Labán, porque primero que Jacob trabajaba para el suegro, ¿no? Eso es un problema, trabajar para el suegro es un problema.
Eso de entrada es un inconveniente. Entonces, comienza a trabajar 7 años por la esposa que él quiere, trabaja los 7 años y le dan la esposa que él no quiere. Él continúa trabajando durante 7 años más y en esos 7 años restantes es que al final de lo mismo recibe a la esposa que él está solicitando. Entonces empieza a ser próspero aún con esta treta y ya tiene que dejar de trabajar con el sueldo o aislar o apartarse y le dice, bueno, vamos a cobrar el salario, y para hacerlo más ilustrativo voy a poner unos colores que no salen de pero los voy a poner. Entonces le dice, ok, tu salario va a ser las ovejas, pero las ovejas rojas. Entonces, había ovejas amarillas, azul y roja, y cuando se convenía que el salario para este hombre era las rojas, entonces las rojas eran las que más había. Y al pasar el tiempo, venía entonces, no, lo que pasa es que las rojas están siendo más numerosas, las tuyas ahora van a ser las amarillas y las azules. Y efectivamente, ¿qué pasaba? Las amarillas y las azules eran las que más se multiplicaban. Como lo dice en la palabra, Génesis 31:8 dice, si él decía, los pintados serán su salario, entonces las ovejas estarían pintados. Y si decía, los listados o manchados serán tu salario, entonces las ovejas estarían manchadas. Es decir, para donde agarrara estaba la bendición. Mientras más lo oprimían y lo querían dañar, sucedía todo lo contrario. Sucedía que Dios lo prosperaba, Dios lo multiplicaba. Así también ocurría aquí en Éxodo 1. Mientras más este rey hacía lo propio para oprimir, Dios permitía eso y hacía que fructificase y se multiplicase. Pero como debe seguir en la insensatez del mundo, versículo 13 y versículo 14 dice, y los egipcios hicieron, le añadieron, servir a los hijos de Israel con dureza, y además amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Es decir, se suma una más y ahora vamos a sumarle una fuerte servidumbre y vamos a sumarle una fuerte labor que es hacer este tipo de ladrillo, este tipo con barro, estos bloques, trayéndolo al lenguaje actual, para que sea molesto. Y termina el versículo diciendo que con rigor, es decir, que no era solicitando a favor, tampoco era solicitando lo normalmente, era de forma tal que fuesen inquietados, molestados, fastidiados por este hombre que nace. Entonces sube aún más esta calamidad, por decirlo de alguna forma. Todo esto enmarcado en medio de Génesis 1. Este rey que no conoce a José y que se levanta en contra del pueblo de Israel. Y aún en medio de esa situación, este pueblo es fructificado. Usted dice, pero es que hasta el momento me has dicho correctamente lo que está pasando en el Éxodo, pero no leo en ninguna parte, no veo hasta ahora que el temor a Jehová sea manifiesto. Y yo le voy a decir, es verdad, usted no se lo ha dicho todavía, porque allá vamos. Este rey da entonces una instrucción adicional que va a salir ahí en la pantalla, que es la orden a las parteras. Versículo 15 dice,
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, es decir, a las de Israel, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Que dicho sea, sería un excelente pasaje para los que van en pro del aborto, pero eso sería otra predicación. Entonces este rey se levanta y les dice a las parteras: miren, de paso la orden es una orden, por lo cual yo puedo inferir de que estas parteras estaban, o si no eran esclavas, eran una parte muy baja de la sociedad, porque él les dice directamente: quiero que hagan esto. Cuando las mujeres estén embarazadas, gloria a Dios que no estén así en este tiempo, porque si me imagino, nacida, ¿no? Cuando estén embarazadas y vayan a dar a luz, sencillo. Cuando nazca la criatura, valida. Hombre, lo asesinas. Mujer, la dejas vivir. Eso para dar continuidad, o para no dar continuidad a que el pueblo se siga multiplicando, fructificando y prosperando. Pero ¿qué dice? Que las parteras temieron a Dios. De hecho, las parteras no eran parte del pueblo de Dios, porque dice que eran las parteras de ellas. Entonces, aún en ese entendido, estas mujeres, que significa, según lo que pude investigar, Cifra significa belleza, y Fuá significa esplendor, son las características de las mujeres egipcias en ese tiempo. Pero ellas se paran firme y dicen: no, ante la indicación de este mi rey de yo cometer homicidio, yo me voy a parar con una actitud diferente hacia este rey y no voy a obedecer esa orden. No voy a obedecer esa orden porque va en contra de los mandamientos de Dios. No lo dice ahí, pero es evidente. Porque estoy seguro que en medio de ese pueblo, cuando hablan del Señor, cuando hablan de Jehová, estoy hablando de Israel, y decían los mandamientos: no matarás, estas mujeres en algún momento escucharon: no matarás. Y tenían eso en su corazón, el temor a Jehová. Aunque no es mi Dios propiamente hablando, voy a cumplir eso porque está mal. No voy a cumplir eso porque está mal, voy a no ser una asesina. Y efectivamente así ocurre, se paran firme y no lo hacen. Versículo 18 dice que el rey hizo llamar a estas parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y fíjense que entre el versículo 17 y el versículo 18 del pasaje tiene que haber un lapso de tiempo, porque las mujeres embarazadas no se embarazan hoy y dan a luz mañana. Se embarazan hoy y por lo menos 7 meses, aunque he escuchado de 6, pero por lo menos 7 meses tarda la gestación para dar a luz. Pero por lo regular son los 9 meses. Entonces, desde la orden hasta que la primera mujer embarazada fuese a dar a luz, pasó un tiempo. Y ese es el tiempo en que estas mujeres dicen, o se pararon firme y dijeron: no vamos a obedecer esta orden. Mi temor a Jehová, aunque no lo sabían desde el punto de vista espiritual, pero sí lo sabían como ser humano, va por encima de este rey. El temor a Jehová va por encima de este rey. Y yo no voy a hacer eso. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer
o de estas parteras ante tal situación, dice versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Ahora, los que optan por el temor a Dios, por el temor a Jehová, andan en integridad y en honra. Definitivamente, nosotros no podemos decir que tenemos temor a Jehová si no andamos en integridad y honra. Tiene que ser que nos brote, que nos identifique integridad y honra. De hecho, pudiéramos pensar que lo que las parteras comentan, o la respuesta de las parteras, podría ser una mentira para salvarse del castigo que viene por la desobediencia a este rey. Pero yo quisiera también referirles y acordarles que cuando Abraham presentó a su esposa Sara como hermana, que hubo problemas por eso, usted ya sabe la historia, no voy a detener allí. Luego en Génesis 20 él le dice: no, efectivamente ella es mi hermana. ¿Por qué les digo entonces que el que teme a Jehová anda en integridad y honra? Porque no es congruente el discurso a que Dios bendiga o haya un temor en medio de una mentira, porque eso también es afectar los mandamientos: no mentirás. Entonces, efectivamente, en mi opinión, el temor a Jehová en estas parteras se tradujo, entre otras cosas, en la fructificación y multiplicación del pueblo, se tradujo en que las mujeres al momento del parir eran más fuertes. Por lo tanto, la respuesta de estas mujeres para mí es totalmente cierta. Mira, no, efectivamente no lo puedo hacer. Uno, porque yo tomé la decisión de no hacerlo por el temor a Jehová, pero en la decisión y en el proceso el Señor me ayudó y está dando esta respuesta. Y si usted cree, o piensa, o opina que no va la cosa por ahí, bueno, fíjese el punto B, que lo voy a ver a continuación, dice: bendición por el temor a Dios. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, es congruente el que teme al Señor, el que teme a Dios, tiene que andar en integridad y en honra, caminando en esas dos pilares. De hecho, un comentario que busqué en este estudio de Facundo Mesa dice, en relación al contexto o en relación al versículo: el temor de Dios se transforma en un elemento clave. Primero, evita la matanza de los varones recién nacidos. Esta frase me gusta, dice: así la muerte no pone en peligro la vida. Segundo, es causa de beneficio para el pueblo y las mismas parteras. El temor de estas mujeres a Jehová se tradujo en bendición. Sí, de forma material, como lo dice allí, prosperó también a su familia, pero también una bendición espiritual por ese mismo temor implícito en su corazón, que no proviene de ellas, o que no provenía de ellas, sino que proviene de lo alto. De hecho, yo tendría que instarles y decirles: nuestro temor a Jehová es en las buenas o en las malas,
o por las buenas o por las malas. Como diría el anciano Fadi, mejor por las buenas, porque por las malas Dios aplica violencia. Cuando Dios aplica violencia, es mejor por las buenas. Entonces, nuestro temor a Jehová es en las buenas o en las buenas y en las malas, mejor a que por las buenas o por las malas. Veamos a nuestro querido hermano Job, con tantas calamidades que tuvo, conforme al libro, como está escrito en la palabra de Dios, hasta que la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y él responde: como mujer fat vas a hablar, recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Y dice la palabra de Dios que en eso no pecó Job. Entonces, el temor a Dios, el temor a Jehová, también es en situaciones malas. Esa boca siempre me visita, cada que yo predico. Pero también es en las buenas. Por las buenas o por las malas. Porque al final, y voy a usar aquí otro ejemplo de otra mujer, no tengo nada contra la mujer, pero son los ejemplos más gráficos que tengo en este momento, a la mujer de Lot. Se dice: sal de aquí, no, escucha bien, no voltees para atrás. Vamos a voltear para atrás. Le convirtió en estatua de sal. Obediencia por las malas. Ya no tiene más alternativa, se quedó ahí. Pero el temor a Jehová debe movernos. Sí, el temor a Jehová se transforma o se traduce evidentemente en obediencia. En obediencia. Porque en ese temor yo me muevo, en ese temor yo camino, en ese temor yo ando. Y cuando tengo ese temor, estoy totalmente firme, o puedo estar totalmente firme a que no me voy a mover ni a derecha ni a izquierda, porque si no voy en el temor de Dios, para hacer una ilustración de un francotirador, en lo que se sale a la derecha le pega el tiro en la cabeza. Se sale a la izquierda, le pega el tiro en la cabeza, ¿cuál? Porque el enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar, lo que está esperando es que usted se salga 1 milímetro del temor de Dios para que reciba el impacto. Porque si no, no dijese buscando a quién devorar. Él sí anda atento. Pero si nosotros estamos en el temor de Dios, eso debería congelarnos antes de tomar una acción que no esté alineada con lo que implica estar en su estatuto y su mandamiento. Entonces, tenemos actualmente la actitud de estas parteras, donde nos paramos y decimos: por temor a Dios no voy a hacer esto, aun y cuando la instrucción u orden pueda acarrear muerte, porque seguramente eso va a acarrear la muerte, porque está desobedeciendo al rey. Y en ese tiempo ustedes saben que eso era muy probablemente un castigo de muerte, porque se hacía lo que ellos realmente mandaban y determinaban. O podemos estar entre dos aguas, como las ondas del mar, con temor, sin temor, con temor, sin temor. Pues, si queremos ser sabios, tenemos que andar en el temor a Jehová. Eso lo conseguimos efectivamente en intimidad, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en profundizar
cada vez más en la persona de Jesucristo. Porque en Él hay plenitud de gozo. Y en Él hay sabiduría insondable. ¿Qué sucede a continuación? El rey continúa con ese clamor. Entonces ahora le da la orden al pueblo y le dice, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces ahora ya la orden no es para las parteras, ahora la orden es para el pueblo, a que cuando nazca sea arrojado al río y por supuesto que muera. De hecho, este versículo tiene una referencia en Hechos 7, que es el discurso de Esteban cuando está siendo martirizado. Versículo 19 y versículo 20 dice, este rey, haciendo referencia a este faraón, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y continúa el versículo. Entonces, aún en esto de que mientras más me oprimían, el pueblo seguía multiplicándose, la orden ahora es, todo tiene que ser lanzado al río, los varones me refiero, los niños varones, y aparece un tal Moisés, que lo meten en su cesta, lo lanzan al río. Pero, ¿qué sucede? Más adelante, en ese mismo río, está la hija de Faraón, que se consigue, o ve, avista, eso, enredado en el pulpo, y manda que lo busque, agarra a ese hijo, lo cría como propio, aunque no pueda matarlo, porque no está en etapa de lactancia. Entonces le dice la dice, ¿será que hay alguien que te puede ayudar? Sí, yo conozco a él y busca, la mamá no sé. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿O será que es el plan de Dios para todos aquellos que tienen el temor a Él? Aun y cuando la orden es contraria, todo está orquestado, o fue orquestado, para que este Moisés fuese, que usted ya sabe quién es, conforme a la Escritura, el que metió, aunque no pasó él, pero llevó gran parte de ese peregrinaje al pueblo, a la tierra prometida, aunque lo metió Moisés y no entró él, pero él fue el que nada más y nada menos hablaba cara a cara con Dios. Entraba al lugar santísimo como estando en su casa. Mientras más lo oprimía, más se multiplicaba y prosperaba. Dice, wow, entonces el aceptar, mantenernos firmes en el temor de Dios, nos da principio de sabiduría. Nos da sabiduría en Él. Y aun y cuando la orden sea contraria, amado hermano, manténgase. Aún jurando en contra, como dice Salmo 15, manténgase, porque Dios definitivamente no avergüenza. Dios es un Dios de orden. Dios va a estar firme. Manténgase firme, que ese temor consuma su corazón, sus huesos y sus tuétanos, de manera que cuando usted sienta que se está sacudiendo del temor a Jehová, quede paralizado para nuestro bien, y que no nos movamos a salirnos de ese temor. Como les dije al principio, hay una ilustración del temor al hombre y otra ilustración del temor a Dios. Igual, hablando en tercera persona,
un hermano se acerca o va realmente a comprar unos víveres y va con un billete de denominación extranjera de cantidad de 20, saca su cuenta, al 0 mata 0, 8 pavos, llevó 1, llevó 2, mata todo eso, pasa a los contadores y sabe que va a gastar la mitad de ese billete. Al momento de dirigirse a la caja, hace la cancelación. La persona que está de aquel lado le dice: bueno, son 10 más 4 bolívares para darte vuelto de 90. El hermano se le queda bien, de 90. Sí, no me diste un billete de 100. No, yo no te di un billete de 100, yo te di un billete de 20. Por lo tanto, el vuelto debe ser de 10. A lo que ese cajero reacciona y dice: no da las gracias de paso, porque bueno, el sensato tiene que ser así. Y le dice, se queda callado, no dice nada. El otro hermano, vuelve, porque están como en shock ahí en esa caja y tiene que romper otra vez el silencio y dice: si me hubieses dado esos 90, tu caja no cuadra hoy. Definitivamente no iba a cuadrar. Y esos 90 seguramente te lo cobraban a ti de tu sueldo, porque así ocurre. Y el cajero repite y dice: bueno, es verdad, pero tú, haciendo referencia al hermano, salías beneficiado. No dio las gracias. A lo que el hermano responde con temor a Jehová y le dice: efectivamente era así, pero cuando yo me presente delante de Dios, esos 90 me cuentan como pecado. Y por 90, uno no puede dejar entrar en la ilusión, ni por la cantidad que sea. Dicho sea de paso, este hombre, que no da las gracias tampoco, ni entendió lo que pasó ahí, fue impactado por esa tremenda respuesta, por el temor a Jehová. Usted pudiera pensar: pero este hermano sí es bien tonto. O sea, fue una puerta que se abrió de parte del Señor. 90 gratis. Pero cuando yo más adelante le estaba hablando y le decía que el que tiene temor a Jehová anda en integridad y honra, yo no concibo a nuestro Dios, a nuestro Señor, con una estrategia de juego suma cero. Un juego suma cero, es un término económico, significa que lo que usted pierde lo gana otro. Entonces yo no creo que la pérdida de ese cajero, de ese dinero, se transforme en bendición para este hermano, porque Dios no anda pagando con su botella de la plata, no tiene 5, 3 para allá, me quedan 2, acabo con estos 2, se lo quitó a mí y se lo dio a Fran. No, después se lo quitó a Fran y se lo dio. Dios me dueño de oro y la plata. Pero el temor a Jehová movió hoy. No, yo no me quedo con estos 90, o el hermano no se queda con estos 90, pero mi hermano. Porque lo que es un despropósito para la otra persona no puede ser una bendición para mí. Entonces, ojo con las puertas que se abren, que usted piensa que se abren, porque eso no viene de parte de Dios. O sea, Dios no va a hacer que usted, pobre muchacho, tenga que pagar eso de su sueldo, que sabe cuántos meses más sin cobrar, y usted con los 90 aquí sale aquí al lado y se toma tremendo poco. Para mí eso no existe. No funciona así. Dios no juega juegos sin hacer. A Dios le sobra todo. Él tiene en abundancia. Por lo tanto, bendice como Él quiere. Ahora, si Dios lo guarde, y a mí también, si usted está
nos dé esa actitud de quedarse con eso, voy a tomar la frase de un hermano que siempre nos lo dice, en el cual le tengo mucho aprecio. Dice: hermano, no voy a decir hermano, por supuesto, si usted quiere hacer lo malo o devolverse, devuélvase con todo. Y en vez de que hace con 90, que hace con millones de millones. Pero cuando se presente delante de Dios y le diga: mira, está condenado, sí, pero con millones de millones, es lo mismo con millones de millones que con un bolívar. O sea, no invente. Mejor quédese en el temor a Jehová y no pierda la salvación ni por uno ni por millones de millones. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? Tenga temor a Jehová. Y los músicos ya pueden ir pasando. Voy a hablarles del galardón. Pero antes de hablar del galardón, quisiera referirle lo siguiente. Cuando usted va, de hecho, va a ese mercado a hacer su compra, hace una lista. Bueno, por lo general uno hace una lista para no salirse del presupuesto. Y coloca 1, 2, 3, 4, todo lo que usted hace. Si usted quisiera emprender una carrera universitaria, lo primero que debe hacer es inscribirse en la universidad. Esto es lo primero. Ahora, si usted quiere ser, Dios nos guarde, no lo repito, malo, cuando usted vaya a hacer la lista, lo primero que debe poner allí es amar al dinero. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. O sea, no hay mal por encima de eso. Número 1, amar al dinero. Ahora, si queremos ser santos, andar en integridad y en honra, nuestra lista, lo número 1 que debemos poner es temor a Jehová. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, punto número 1, temor a Jehová. Y el galardón de hoy está en el Salmo 112, no va a salir todavía allí. ¿Por qué? Porque hice un pequeño ajuste al versículo 1 con el versículo 7. Es el mismo salmo, están en el mismo contexto, por lo tanto no me olvido. Pero este galardón del Salmo 112, yo quiero que usted, con el mover del Espíritu Santo, sea sellado en su corazón, sea impactado y te quede como número 1 de su lista el temor a Jehová. Ahora sí va a salir de allí, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Punto suspensivo porque es la primera parte del versículo. Pero el 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado a Jehová. Y vaya que hoy en día tenemos muchas malas noticias. Muchas malas noticias. Pero la buena noticia es que Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Y así como la predicación anterior, Él es nuestro Redentor y está vivo. Bienaventurado el hombre y la mujer también, por supuesto, que teme a Jehová. No tendrá temor de malas noticias. ¿Cómo yo no voy a tener temor de malas noticias? Porque tengo temor a Jehová. Decía en el primer culto, lo voy a decir también aquí. Para mí, en este momento, en este instante, además de perder la salvación, que ahora está, la peor noticia que puedo recibir ahorita es que me van a salir pronto. ¡Wow! Eso es tremenda mala noticia. Para los que la tenemos viva todavía. Pero los que temen a Jehová dicen: gloria a Dios. No
desierto para siempre. Entonces, ¿cuál es la mala noticia que tú tienes hoy, ahorita? ¿Qué mala noticia? Que se dispare en vez de esa tasa, que sea al triple, a 25, 35, ¿y a qué te importa eso? ¿O es que la economía de este mundo, la economía del cielo viene regida por la economía de este mundo? No funciona así. ¿Cuál es la noticia que le temes ahorita? ¿Cuál es la noticia que le temes? Además de quedarnos sin salvación, esa está clarita, pues, esa no hay que discutirla. Pero aún esa mala noticia, los que temen a Jehová, pregúntame, no es que no le va a doler, no es que no la va a sufrir, pero lo que sí le puedo decir es que si Dios está en el proceso, si usted tiene que amar a Jehová, eso también va a pasar. Y usted está firme y le pido al Señor que cuando usted tenga esa incertidumbre y pueda pensar en salirse, que Dios le congele los pies, que no lo mueva, que no se salga del camino de santidad, que por una mala noticia no pierda todo lo que ha hecho Dios en su vida. Y a ver si se puede poner de pie y puede ir pensando, analizando. Soy bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente feliz. ¿Cómo ante la muerte de mi madre voy a estar doblemente feliz? No lo sé, pero sí sé que la palabra se cumple. Bienaventurado el que teme a Jehová, tenga temor reverente a Jehová. Los demonios también tiemblan ante la voz del Señor, pero el temor nuestro es un temor reverente, sabiendo que hemos fallado a Él. Y cuando lo hagamos, si en algún momento le hemos fallado, recordemos que hay suficiente misericordia para venir a pedir perdón, pero que esto no sea lo recurrente, porque entonces no juguemos con la misericordia, no juguemos con la misericordia de Dios. Bienaventurado el hombre entonces que teme a Jehová, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado a Jehová. ¿Confiamos en Jehová? Si la respuesta es sí, no tenga temor de malas noticias. Enfrente de las malas noticias con el temor a Jehová. Porque le aseguro que en esa mala noticia y con el temor a Jehová, Él va a dar la salida, la palabra, el hermano, la provisión, lo que sea. Ya sea que llueva nuevamente en su casa, allí en la puerta, ya sea que se divida el mar rojo para que usted pase en seco, o cualquier otra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, no tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme y confía en Él. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Dios nos guarde de salirnos. Confiamos en Él. Ponga la mala noticia en su memoria en este momento. Y mientras vamos alabando, que se queme, porque eso es otro amor que está por encima del Señor. Porque la mala noticia también es un amor extraño. Y cantábamos: tengo fuego, tengo leña y tengo hambre. Y lo vamos a repetir, porque espiritualmente vamos a presentar esto delante del altar. Va a ser quemado y piense a futuro. La noticia de hoy más la mala de mañana, colóquela también, porque van a venir. Y eso va a ser así, hasta que usted y yo partamos con el Señor. Este cuerpo de muerte, ¿quién nos librará? Presente la mala noticia. Permanezca, como dice la canción, como dice la alabanza. No se distraiga en la mala noticia. Recréese en el Señor.
se quiere arrodillar, arrodíllese. Si quiere danzar, dance. Pero no deje que ministrar del Señor pase por encima y que sea una palabra hueca y vacía. Aleluya, Señor.